Iniciando y ya empezamos. Las cartas de Rav Shaul es la clase. Estamos en la carta a los Gálatas y este es el capítulo 1. La semana pasada vimos la introducción a la carta y aprendimos unos conceptos pues importantes que nos van a servir a medida que avancemos en el estudio de la carta. Hace rato preguntó el hermano Lucas Bobbio, creo que así es el apellido, Lucas Bobbio, preguntó en la clase pasada que si los hombres nos debemos de circuncidar. También creo durante la semana otro hermano de Colombia me preguntó sobre el tema de la circuncisión, sí o no debemos de circuncidarnos. Bueno, en el estudio de esta carta, la carta a los Gálatas, se va a responder esa pregunta de una manera, digamos, muy clara. Vamos a entender los conceptos de una manera muy clara y la respuesta para esa pregunta también lo va a hacer. Porque de hecho, el tema principal de la carta, casi lo que se está discutiendo acá, es precisamente sobre la circuncisión. O sea, la razón por la que Pablo escribió esta carta y la envió a los Gálatas fue precisamente para aclarar ese tema. Sí, porque habían llegado otras personas y habían enseñado a esta congregación que debían de circuncidarse y que la circuncisión pues en sí era necesaria para, digámoslo así, para la salvación, para entrar al reino de Dios. O sea, si no te circuncidas no puedes entrar en el reino de Dios. Básicamente era lo que ellos les dijeron y entonces por eso estaban dando ese paso. Y en ese contexto es que Pablo escribe la carta y les dice, estoy sorprendido, lo vamos a ver en este capítulo, ¿no? De que él está sorprendido de que pues ya se les hubiera olvidado lo que les había enseñado y que están creyendo a un evangelio diferente. ¿Qué era el evangelio diferente o en qué consistía? Básicamente en que pues tienes que circuncidarte para formar parte del reino de Dios. Entonces, ese es el tema que va a estar sobre la mesa durante todo el estudio de la carta a los Gálatas, que no es tan largo, ¿verdad? Son 6 capítulos, pero para que lo tengamos presente. Y así también, pues los hermanos que tienen esta inquietud o han preguntado, pues sigan las clases que vamos a estar viendo. A partir de hoy, bueno, empezamos la semana pasada con la introducción, pero hoy es la clase número 1, o mejor dicho, el capítulo número 1 de Gálatas. Y pues no sé si veamos un capítulo por clase. Si es así, pues en 6 semanas terminamos, pero probablemente haya algún capítulo que requiera ver 2 clases, quizás. Hoy sí vamos a ver el capítulo 1, vamos a abarcar el capítulo 1 en esta clase. Así que esto como aclaración para el hermano Lucas Bobbio, para mi hermano Nandito también de Colombia que nos preguntó y bueno, por ahí a Nandito sí le comenté que estudiara cierto material, pero aquí en la clase lo vamos a estar viendo poco a poco. Es mejor estudiar este tipo de temas que causan controversia, es mejor estudiarlos así, en varias sesiones o en varias clases, a dar simplemente una respuesta así, ¿verdad? Corta. Es mejor estudiarlo y así llegar a una conclusión que realmente estés convencido, pues, después de estudiar exhaustivamente. Recuerden que nosotros como comunidad, cuando hicimos la transición hacia las raíces hebreas, lo fuimos haciendo a través del estudio.
no tomábamos una decisión de hacer un cambio, sino hasta estudiar bien concienzudamente un tema, llegar a esa convicción y bueno, entonces sí ya tomábamos una decisión. Un ejemplo es, nos reuníamos en domingo antes, y cuando nos reuníamos en domingo estuvimos estudiando el tema de guardar el Shabbat por meses. Por meses lo estudiamos y lo estudiamos y lo estudiamos, lo escudriñamos. Y finalmente, cuando ya no hubo de nuestra parte, pues nada más que agregar, que decir, hicimos la pregunta, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les pregunté yo y me dijeron, pues cambiarnos a sábado. No hay más. Pero llegamos a una convicción. Si en cambio, desde un principio, dijéramos, mira, la Biblia dice que esto tiene que ser en sábado, así que vamos a cambiar, eso causaría muchos problemas. Entonces todas las personas tenemos que llegar a una convicción, cada quien, pero una convicción que resulte de un estudio exhaustivo, bien concienzudo de la palabra. Entonces estas clases que vamos a tener de Gálatas nos van a llevar a una convicción en cuanto a este tema de la circuncisión, que engloba también otras cosas, no solamente la circuncisión, sino acá se está hablando del tema de judaizar. Sí, judaizar. Entonces vamos con estas aclaraciones. Hermano Lucas, qué bueno que estás ahí, hermano, perfecto. Con estas aclaraciones pues vamos a empezar. Y bueno, ya aquí todos tienen su hoja, ¿verdad? Sí. Para los hermanos virtuales, ahorita, ¿ya les compartieron las preguntas? Sí, ya están ahí, muy bien. Entonces tengan su Biblia abierta ahí en Gálatas capítulo 1. Ya dijimos que los Gálatas, a quienes se les escribe esta carta, la palabra Gálatas es del hebreo galut, ya. ¿Qué significa galut? Exilio, dispersión, y ya pues es el nombre abreviado del Eterno. Es la abreviación de lo que se conoce como el nombre sagrado, las 4 letras hebreas o tetragramatón, como le llaman en griego. Entonces Gálatas quiere decir los exiliados del Eterno, ¿sí? Los exiliados del Eterno, o los dispersos del Eterno. Y con este nombre tenemos que entender entonces que hay una identidad ahí escondida. ¿Quiénes son los exiliados del Eterno? O de otra manera, ¿a quiénes el Eterno exilió? Si nos regresamos al libro de Devarim, Deuteronomio, el Eterno había dicho a Moisés un mensaje para el pueblo de Israel, que ellos se iban a apartar del pacto, que ellos le iban a fallar al Eterno, y por esa razón el Eterno los iba a exiliar, pero que no iban a permanecer en el exilio para siempre, que en su tiempo el Eterno los traería de regreso ante su presencia. ¿De quién estaba hablando? Del pueblo de Israel. Entonces, ¿quiénes son los exiliados del Eterno? El pueblo de Israel. Esta carta entonces va dirigida a los exiliados del Eterno. ¿A quién va dirigida? Al pueblo de Israel, que está en el exilio. Y podemos agregar, y que no conocen su identidad. Porque Israel está disperso entre las naciones, desconociendo su identidad. Esto desde hace muchos siglos. Entonces, esta carta, repito, es para los exiliados del Eterno. Mucha gente puede decir, pues yo no creo que yo sea un israelita, un judío. No sabemos. La verdad es que la identidad se perdió, pero es posible que sí tengamos esa descendencia, como hablábamos hace rato en la predicación, el tema de la genealogía. Y otras veces hemos hablado y hemos mencionado de distintos argumentos que nos llevan a pensar que sí hay altas probabilidades de que tengamos genética hebrea. Un ejemplo muy sencillo es
Aquí estamos en el continente americano y aquí llegaron muchos españoles en la época de Cristóbal Colón, y algo que hemos aprendido es que Cristóbal Colón era judío y que la época en que se dio toda esa migración de españoles hacia las Américas, como le llamaban, esos españoles que vinieron a dar acá realmente eran judíos expulsados de España, porque en España estaba a todo lo que daba ¿cómo le llaman? La Inquisición. La Inquisición, que era renuncias a tu judaísmo para convertirte al catolicismo, o te mueres. O luego se dio esa opción, ¿verdad? O te vas a las Américas. Y entonces hay una parte de la historia que dice que España mandó para acá, para las Américas, a los peores criminales. ¿Alguna vez oyeron eso? Hay algunos libros que hablan. Pero España nos mandó a los peores criminales para acá, para poblar el continente americano. Y pues en realidad eran judíos. Personas que no quisieron renunciar a su fe, que no quisieron renunciar a su identidad. Y finalmente son expulsados. Vienen a dar acá y empiezan a poblar el continente americano en diferentes partes. Pero luego la persecución también llegó hasta acá, ¿verdad? O sea, es decir, los españoles, una vez que se dan cuenta que acá América pues es, vamos, un territorio muy bueno, y se empiezan a venir ya con otros propósitos. Primero fue eso, nada más, no, pues vamos a mandarlos para allá. Pero luego ellos ven muchas ventajas, empiezan a venir, y la persecución entonces continuó acá, en el continente americano. Y es ahí entonces donde muchos de esos judíos que se habían venido a poblar América empezaron a renunciar a su identidad. Igual que en España, a renunciar a su identidad o ocultarla. Pero obviamente era difícil. Era difícil vivir con tus creencias como en secreto, y a la luz pública estar llevando como una religión, que era el catolicismo, ante los ojos de todo el mundo, y en lo secreto estar guardando Shabbat, estar encendiendo tus luminarias en Shabbat, estar siguiendo tu verdadera religión. Y pues después de algunas generaciones se fue perdiendo la identidad en el caso de muchos. Pero hubo algunos, como siempre, un remanente que mantuvo su identidad. Y hasta el día de hoy, pues ustedes saben que hay comunidades judías por todos lados en el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. En todos lados hay comunidades judías que mantuvieron su identidad. Entonces acá en el continente americano es donde hay, pues quizás el mayor grupo de judíos. Ahorita en Tierra Santa me parece que hay, no recuerdo bien si son 14 millones de judíos, a reserva de checar el dato, pero pues no es nada, 14 millones que están habitando en la Tierra Santa. ¿Cuántos judíos hay dispersos todavía, plenamente identificables, ¿verdad? Que personas que dicen, soy judío. ¿Cuántos hay en el resto del mundo? Pero la escritura, la profecía no habla de esos que son identificables, de los que confiesan y dicen soy judío, sino habla de quienes tienen su identidad escondida. O sea, es decir, los que no saben que son judíos, pero lo son. Bueno, a esos es a quien va dedicada esta carta, para que lo entendamos mejor. Muy bien, ¿leyeron el capítulo 1? ¿Cuántos lo leyeron? Muy bien. Entonces, la primera pregunta que tenemos acá es, ¿por qué Pablo se identifica como un apóstol
no de hombres. Entonces, primero entendamos qué significa la palabra apóstol. Enviado. Viene de shaliach, hebreo, que es lo mismo, un enviado. Entonces Pablo se identifica como un enviado no de hombres. No de hombres ni mediante hombres, ni de hombres ni por hombres, ni para hombres. Según la versión que usted tenga va a decir así de diferente. Pero él dice, yo no soy un enviado de hombres. Y nos metemos en un tema interesante aquí, porque el mismo Pablo escribe en otra de sus cartas que ya estudiamos, carta a los Romanos, Pablo habla acerca de aquellos que van a invocar el nombre del Señor. Y Pablo dice, ¿cómo van a invocar al Señor las personas si no oyen de Él, ¿verdad? Si no lo conocen? Necesitan escuchar la predicación. Pero luego empieza a decir como un proceso que termina precisamente con esto de si no son enviados. ¿Cómo pues invocarán, dice él, aquel en quien no han creído? Tú no puedes invocar a alguien que no conoces, invocar a alguien en el cual no has creído, no estás creyendo, no estás confiando. ¿Y cómo creerán? Dice, ¿sino qué? Necesitan escuchar. ¿Y cómo les van a predicar si no son enviados? Entonces dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, el evangelio. Entonces quiere decir que todo comienza con ser enviado. O sea, todo el tema de la redención, todo el tema de que una persona pueda alcanzar la salvación, comienza con el tema de un enviado. Tiene que haber un enviado. Si no hay un enviado, no hay salvación. Entonces, en ese contexto, Pablo dice que él es un enviado, pero dice, yo no soy enviado de hombres. A mí ningún hombre me envió. Y se entra, les decía, en un tema de controversia porque desde la perspectiva religiosa de cualquier religión, este tema de ser enviados es vital, ¿verdad? Es muy importante. Las personas que están al frente de comunidades religiosas, pues se demanda de ellos que tengan un llamamiento. Se demanda que tengan realmente un testimonio de llamamiento. O sea, yo recuerdo que nosotros en nuestra etapa como iglesia bautista se hacía mucho énfasis en esto. Un ministro, para poder ser ordenado, para poder ser reconocido, siempre se le cuestionaba primero, a ver, dinos tu testimonio de llamamiento. ¿Qué es esto del testimonio de llamamiento? O sea, la persona tiene que tener una experiencia de cuando a él Dios lo escogió, de cuando a él Dios le dijo, tú vas a ser un predicador, tú vas a ser un maestro, tú vas a ser un enviado. Un testimonio de llamamiento sería como lo que le pasó a Moisés en la zarza, ¿ve? Si a Moisés le hubieran dicho, oye, a ver, ¿cuál es tu testimonio de llamamiento? ¿Qué iba a platicar Moisés? Lo que pasó en la zarza. Si le preguntaban a Isaías tu testimonio de llamamiento, ¿qué iba a contestar Isaías? El día que estuvo ahí en el templo y que dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, cada ministro, para poder ser reconocido, tiene que tener un testimonio de llamamiento. O sea, esa ocasión. Desde la perspectiva religiosa o eclesiástica, todos deben de tener ese testimonio, pero después la comunidad o las congregaciones tienen que avalar ese testimonio. O sea, tienen que confirmar y decir, es verdad. O sea, lo que él dice es cierto.
Y entonces, teniendo ya ese testimonio, que es el llamado de parte del Eterno, y siendo ratificado por la congregación de creyentes, ahí tienes un enviado. Eso desde la perspectiva religiosa, eclesiástica. Cuando Pablo dice, yo no soy un enviado de hombres, se pudiera decir que de alguna manera está desafiando esa estructura, ¿no? Esa organización de su tiempo. Porque yo estoy hablando de los tiempos de hoy, pero en aquel tiempo también había un orden que se tenía que seguir. Y lo interesante de esto es que aún el maestro Yeshua se sujetó a ese orden. ¿Sí? Aún él se tuvo que sujetar a ese orden y ser reconocido y avalado por las congregaciones de aquel tiempo y las diferentes escuelas judías que había, y lo pudieran reconocer como rabino. Por eso los fariseos, saduceos, herodianos, otros grupos religiosos de su tiempo, las escrituras dan testimonio, se acercaban a él y ¿cómo le llamaban? Rabí, maestro, lo reconocían. Eso nos habla a nosotros, nos dice que él se sujetó a ese orden y de alguna manera fue reconocido y fue avalado por esas comunidades como un maestro. Él era el enviado del Eterno, es el enviado del Eterno, pero todos lo avalaron. Entonces, en ese entendido, ¿por qué Pablo se identifica a sí mismo o dice de sí mismo que no es un enviado de los hombres? ¿Qué piensan? ¿Por qué él dice eso? A lo mejor porque como él comenta en su propio testimonio que fue enseñado directamente del Mashiach, tal vez puede ser un motivo del por qué él dice eso. Bueno, puede ser. Puede ser. Ahora, si le preguntamos a Pablo su testimonio de llamamiento, ¿qué va a decir? Iba camino a Damasco. 3 veces aparece en el libro de los Hechos, ¿verdad? El testimonio. Iba yo en el camino a Damasco y llevaba unos documentos y yendo por ahí. Entonces, esa fue su experiencia. Ese fue su testimonio. Mi testimonio lo he platicado y se los comento ahorita. Mi testimonio de llamamiento fue, yo conocí de las cosas de Dios desde niño, pero me aparté, dejé a un lado la iglesia en los tiempos de mi adolescencia y bueno, viví, como se dice vulgarmente, la vida loca. Y después, ya por ahí a los 25 años, ya casado, regreso, empiezo a congregarme nuevamente, digamos en serio. Hubo algunos destellos en ese tiempo en donde quise o intenté regresar, pero terminaba alejándome otra vez. Pero a los 25 años de edad, regreso, empiezo a congregarme muy en serio. Y entonces me pasó algo que yo me empecé a involucrar. Yo quería formar parte de todo en la iglesia donde estábamos. Yo tenía una sed, un hambre de las cosas espirituales que ni yo mismo entendía y no hallaba la manera de saciarlo. Entonces yo escuchaba que decían, hermano, se va a abrir una clase de esto, del otro, y yo me apuntaba, yo voy a la clase. Va a haber clase para líderes, dijeron una vez, va a haber clase para líderes los martes a las 7 de la noche. Dije, pues no sé qué es eso, pero yo voy. Me aceptan, yo voy. La hermana que tocaba el piano en la iglesia un día dijo, hermanos, vamos a formar un coro en la iglesia, los viernes va a haber ensayos. Yo voy al coro también. Ni sé si canto, pero yo voy al coro. Y si iba a haber clases de lo que fuera, yo voy, yo me involucro. Se me hacía largo del domingo al miércoles. Yo dije, ¿por qué no hay más cosas, más actividades? Entonces todo lo que hubiera, todo lo que se programara, yo iba. Y no me llenaba, no me saciaba, sentía que no.
algo, tiene que haber algo más. Un día dijeron, va a haber una brigada médica en las instalaciones de la iglesia. Pues yo voy también. La brigada médica, ¿qué es? ¿Qué se hace? No sé, pero yo voy a ver en qué ayudo, a ver qué hago. Llegué y pues ahí me involucraron en algo, no recuerdo qué, pero siempre me gustaba observar todo lo que se estaba haciendo. Finalmente me di cuenta de que, bueno, las brigadas médicas es para, sí, servir a la gente, pero compartirles también de la palabra. Está bien. En la iglesia teníamos una misionera. Después de esa brigada médica, la hermana misionera me dijo, hermano, ¿le gustaría acompañarme a una misión? Y yo dije, ¿qué es eso, no? Una misión. Le dije, pues sí, hermana, pero ¿de qué se trata? ¿Se acuerda de la brigada médica? Sí. Dice, bueno, ahí recaudamos algunos nombres de personas que desean ser visitados para que se les hable más de la palabra. Entonces hay un matrimonio que vive allá en la colonia Reserva Territorial Campestre y ellos pidieron que se les fuera a visitar y quieren que ahí en su casa se haga servicios, se haga un servicio, se haga un culto de hogar. Pues, está muy bien, ¿no? Muy interesante. Le dije, sí, yo voy con usted. Y me dijo, perfecto, voy a hablar con el pastor para decirle que usted me va a acompañar. ¿Y qué hay que hacer? Sí, muy fácil. Vamos a llegar temprano, vamos a salir a los alrededores, vamos a invitar gente para que nos acompañen a la casa de los hermanos. Cuando la gente vaya, yo voy a dirigir un pequeño devocional y después usted les predica la palabra. Me gusta la idea, dije. Se oye muy bien esto, ¿no? Y sí, pues vamos, lo hacemos. Yo no era un predicador, pero dije, pues hay que entrarle, ¿verdad? Hay que hacerlo. Y fuimos. Ay, me emociono. Fuimos esa vez y llegamos, y como ella dijo, así lo llevamos a cabo. Y cuando llegaron algunas personas, poquitas, pero llegaron algunas personas, y ella dirigió el devocional y me dijo, hermano, es su tiempo. Y prediqué la palabra. Eso fue. Ahí supe. Fue así como una luz, como algo que me dijo, esto es. Y ya no tuve más sed ni hambre de otras cosas. Y ya me salí del coro y dejé lo demás porque dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Terminamos ese día y camino de regreso con la hermana le dije, oiga hermana, ¿y esto que hicimos hoy lo vamos a seguir haciendo? Me dijo, se sonrió y me dijo, sí. Y puedo acompañarla las veces que usted quiera. De hecho, voy a hablar con el pastor para que lo asigne a mi equipo. Le dije, maravilloso, eso es. Y así fue. Así empezamos ahí en Reserva Territorial Campestre. Para la gloria del Eterno, hoy hay una iglesia que quedó ahí, producto de ese trabajo que comenzamos ese día justamente. Entonces hubo fruto, ¿verdad? Con el tiempo. Y ese es mi testimonio y llamamiento. Así fue y así yo estuve seguro, plenamente seguro, de que eso era lo que yo tenía que hacer para el Eterno. El ministerio de la predicación de la palabra, pues eso era. No lo demás, no otras cosas que las hice con mucho gusto y las hago, ¿verdad? Todavía. Pero supe, eso es. Entonces cada persona tiene que tener un testimonio de llamamiento, tener plenamente identificado el momento en el que el Eterno te llamó y te dijo, esto es lo que tú vas a hacer. Entonces Pablo lo tenía, pero cuando Pablo escribe esto y dice, yo no soy un enviado de hombres, pues podía estar en un conflicto, ¿sí? Podía estarse metiendo en un conflicto. Y necesitamos entender por qué él decía esto. Nos comentaba Sergio, pues probablemente porque él no había sido enseñado por hombres. Esto puede ser. Pero quizás también tenía que ver el hecho de su mal testimonio. ¿Sí? Él había perseguido a la congregación de creyentes. Él venía de un contexto de ser un rabino judío. Y no solamente eso, sino pues un fiero perseguidor de los seguidores de Yeshua.
Y quizás eso lo impulsaba a él a deslindarse de los hombres. Quizás para que no piensen que yo vengo como enviado de Jerusalén, ni de rabinos, ni de nadie. A mí hombres no me enviaron. Es decir, no había un mal propósito al decir no soy enviado de hombres. Pero también era verdad. ¿Qué tenemos que entender con esto? Aún en nuestros días, el Eterno sigue llamando personas para ser sus enviados, para ser sus mensajeros. El Eterno sigue llamando personas sin utilizar hombres como intermediarios, aún en nuestros días. Porque siempre ha habido un orden. Entonces, es normal que a cualquier persona, a cualquier predicador, se le pidan credenciales, ¿no? Si alguien llega a una comunidad y dice, hermano, pues yo soy un predicador, la comunidad va a decir, bueno, ¿y quién? O sea, ¿de dónde? ¿Dónde estudiaste? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿O de qué seminario vienes? O sea, ¿cuáles son tus credenciales, no? ¿Qué es lo que te acredita como un predicador o como un mensajero? Y eso es normal. Pero también es cierto que el Eterno, a través de la historia, ha llamado personas sin utilizar medios humanos. Ustedes saben, hemos hablado del tema del ungimiento. ¿A quiénes se ungía en la antigüedad? Sacerdotes, reyes y profetas. Pero, por ejemplo, si hablamos de Amós, profeta Amós, ¿hay algún testimonio ahí de que nos diga que Amós fue ungido? Por ejemplo, Eliseo fue ungido. Elías, otros profetas se nos dice que fueron ungidos. Amós, ¿se acuerdan quién es Amós? ¿Y qué habla Amós acerca de su llamamiento? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Amós era un pastor. Estaba ahí cuidando las vacas o arreando las vacas. Y estando ahí, dice, el Eterno me llamó y vámonos. Con el arado, estando ahí, entonces no hubo otro profeta que viniera y lo ungiera, o un grupo de personas, no. Y se le llama y es enviado. Entonces hay testimonios así de profetas que son llamados y son enviados sin intervención humana. Y si eso pasó antes, y si el Eterno es el mismo ayer y hoy y por los siglos, puede pasar hoy. Claro que sí. Entonces no podemos de ninguna manera desacreditar a una persona porque no tenga credenciales de hombres, ¿ven? Oye, ¿dónde está tu título de seminarista? Oye, ¿dónde está tu certificado de ordenación de la iglesia que te ordenó? ¿Dónde? No podemos desacreditar a nadie, porque el Eterno puede haber llamado a esa persona directamente y usar su vida. ¿Sí, Sergio? De hecho, igual se habla de que Yeshua no fue ungido así como tal con aceite como se hacía, y por eso el judaísmo es una de las razones por las que rechaza la identidad de Yeshua. No, Rechaza su mesianidad, ¿verdad? Es que aquí en ningún lado viene que fue ungido, porque los reyes, los profetas, los sacerdotes ungían y él. Sí, si ustedes leen comentarios judíos, digo, hay varios judíos que se han dado a la tarea de leer y de estudiar el Nuevo Testamento con la finalidad de desacreditarlo, ¿no? Y ese es un argumento muy fuerte para ellos, porque ellos dicen, a ver, no hay ningún testimonio de que ese hombre haya sido ungido, como debe de ser, dicen ellos. Entonces, no puede ser el Mesías. La palabra Mesías quiere decir el ungido. A ver, ¿en qué momento fue ungido?
Y para ellos el bautismo y el testimonio que se oye del cielo, para ellos no cuenta. Ellos querían el ungimiento literal con el aceite derramado sobre su cabeza y todo esto. Y por eso no aceptan. Entonces pierden de vista varios detalles internos del Nuevo Testamento y también del Antiguo, ¿sí? Pero tiene razón Sergio, ¿no? O sea, aún el Mesías Yeshua, en ese sentido, ha sido desconocido como Mesías por su propia gente, por no cumplir los requerimientos del hombre, por no llenar las credenciales, los requisitos. Entonces, quizás esa es la razón de que Pablo se identifique como un apóstol no de hombres. Quizás por eso está desafiando los lineamientos o las reglas, para que todos puedan entender que esto se tiene que ver o se tiene que entender como algo que viene directamente del Eterno. Bien, número 2. Vamos a ver el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del Olam Haser malo, Yom Hazarat, conforme a la razón de nuestro Yahweh. Ok, entonces Pablo dice, yo no fui enviado por hombres, yo fui enviado por el Eterno y fui enviado por el Hijo de Dios. Y luego habla de lo que Yeshua hizo y dice que Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son nuestros pecados? Según dice el verso 4. ¿Cuáles son nuestros pecados y cómo se obtiene la absolución de dichos pecados? Está muy bueno porque el cristianismo siempre dice es que murió por tus pecados, murió por tu pecado, pero nunca dicen cuál es el pecado, cuál fue el pecado. Dicen, no, es que Adán y Eva pecaron, pero, o sea, algo así conciso que te diga, bolitas y palitos, entre el pecado, tu pecado, nuestro pecado, pero, o sea, ¿cuál fue? ¿De dónde es el parteaguas en el que tuvo que venir precisamente el Mesías a perdonar? Así es, porque recuerden que los temas se pueden tocar de manera general, pero también se tienen que hacer específicos. Hemos dicho, por ejemplo, que un maestro, un predicador diga, hermanos, hoy les voy a hablar del amor. El amor es un tema muy general. Y yo no creo que ningún predicador o ningún maestro va a hablar todo acerca del amor en una clase o en una predicación. Pues, ¿cómo? El amor es un tema general. En cambio, si el maestro o predicador dice, hermanos, hoy vamos a hablar de el amor de los padres hacia los hijos. Ah, bueno, la cosa cambia. Ahí ya estás haciendo el tema más específico. Entonces, si alguien te dice, hoy vamos a hablar del pecado, pues nos quedamos en las mismas. El pecado es un tema muy general. Y si alguien dice que va a hablar del pecado, pues va a pasar lo que decía Sergio, ¿no? Nos va a decir generalidades nada más, pero nos vamos a quedar igual. Pues no entendí en sí de cuál pecado vamos a hablar, porque hay muchos, ¿no? Muchas formas de pecar. Yo recuerdo cuando compartíamos el Evangelio, ¿no? Decíamos que compartíamos el Evangelio. Y teníamos un método que se llamaba evangelismo explosivo. ¿Cuántos se acuerdan o cuántos alguna vez estudiaron evangelismo explosivo? Y se acuerdan que seguíamos un bosquejo. Y de ese bosquejo había una parte donde le tenías que decir a la persona que pues todos somos pecadores. Y le teníamos que hablar del pecado. ¿Y qué le decíamos? Es que todos pecamos con nuestra mente. ¿Cuántos pensamientos tiene usted al día? Uy, no,
¿Cuántos de esos pensamientos cree usted que son malos y desagradables a Dios? Ay, no, pues bastantes. Imagínese que usted es juzgado por esos pecados. Pero total que nunca le decíamos qué era el pecado. Siempre hablando así de manera general. Pero nunca llegamos al punto, porque ni nosotros lo sabíamos, ¿qué es el pecado? ¿Cuáles son nuestros pecados? Y concretamente, ¿por cuáles de nuestros pecados fue que el Mashiach vino y murió? ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuvo él que ir a la cruz, al madero, y pagar por nuestros pecados? ¿Cuáles son específicamente esos pecados? Eso es lo que la mayoría de las personas que se dicen creyentes en el mundo no saben, desconocen. Entonces Pablo, empezando la carta esta a los Gálatas, hace este énfasis de que el Mesías murió, se entregó por nuestros pecados. Entonces, es necesario saber cuáles son, porque pecados tengo muchos. Es cierto, malos pensamientos, malas acciones, y luego decimos que los de omisión, hasta los clasificaban, ¿no? Pecados de omisión, de comisión, y de qué otros había, ya hasta se me olvidaron, ¿no? Ándele. Sí, o sea, según la religión, pero todas clasifican, ¿no? Clasificamos los pecados así. Y de ahí, si nos ponemos a escribirlos ya más específicos, pues vamos a obtener una lista que, pues un cuaderno sí lo llenamos fácil, ¿no? Entonces, ¿por cuáles pecados fue que él tuvo que venir? ¿A qué se refiere la escritura cuando dice nuestros pecados? Porque, vaya, yo tengo mis pecados, Sergio tiene los suyos, la hermana Cirle tiene los suyos, cada uno de nosotros tiene sus propios pecados. O como alguien dijo por ahí, todos tenemos nuestros propios demonios, cada quien. Pero aquí dice nuestros pecados. O sea, hay pecados que tenemos en común, todos. En este caso, ¿de quiénes está hablando y cuáles son esos pecados en común? Que fueron los que trajeron al Mesías a este mundo. Nuestros pecados. ¿Sí, hermano? Pudiera estar relacionado con los mandamientos, ¿no? Es... Si no hubiera ley, no hubiera pecado. Exacto. De hecho, así dice la escritura, ¿no? La ley o el conocimiento de la Torá es lo que nos hace descubrir o conocer el pecado. Porque ¿cómo se define pecado? El pecado es transgresión de la Torá, transgresión de la ley. Si no hay Torá, pues tampoco hay pecado. Ese es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema que existe en la actualidad, en donde la religión cristiana ha sido enseñada en el sentido de que la Torá fue abolida, de que el viejo pacto o antiguo pacto, ya no está vigente. Y si la Torá no está vigente, así de simple y sencillo es, el pecado tampoco está vigente. Y si no hay Torá, tampoco hay pecado. Y entonces, ¿de qué se trata? Pero, precisamente, la Torá nos da el conocimiento del pecado, y el pecado es transgredir la Torá. Así de sencillo. Entonces, cuando dice nuestros pecados, ¿a qué pecados se refiere? Pues ahí tenemos que conocer la historia del pueblo de Israel. Los pecados que Israel cometió en conjunto, ¿no? Como grupo, como pueblo, por esos pecados. ¿Qué pecados cometió de esa manera? Idolatría principalmente. Empezó con el becerro de oro, y ese fue digamos un cuadro profético también a futuro, en donde Moisés intercede como Mashiach, y el pueblo es perdonado, pero es perdonado no sin consecuencias, que eso es bien importante, porque aunque hubo perdón,
Ese día murieron 3,000 personas. Sí, y como quiera vieron la ira de Moisés. Entonces, Israel como pueblo comete el pecado de idolatría. Y la idolatría, esto es como adulterio también. Porque realmente, ¿qué están haciendo? Engañar a su esposo. El Eterno es el esposo. Entonces lo engañan con otros dioses. Entonces, ¿qué está haciendo el pueblo de Israel? Quebrantando los mandamientos. ¿Sí? Quebrantando los mandamientos. Alejarse de los mandamientos. Fallar a los mandamientos. Y cuando la Escritura dice que Yeshua se entregó por nuestros pecados, es una referencia precisamente a eso. Nuestros pecados fueron alejarnos de los mandamientos. Nuestros pecados fueron quebrantar los mandamientos. Entonces, ¿cómo se obtiene la absolución de dichos pecados? ¿Con la muerte del Mashiach? Sí. Sí, o sea, ¿cómo obtenemos nosotros la absolución? La carta de perdón. Fíjese, yo aprendí hace años este aspecto de la ley, de nuestra ley. Aprendí este aspecto legal hace muchos años que choqué con un vehículo y entonces la aseguradora intervino y fue todo un lío legal, ¿no? La aseguradora, no la persona que choqué, sino la aseguradora me demandó y ahí andábamos en esto, estira y afloja y que pagar y que si no. Y entonces, como había una demanda de por medio, pues yo tuve que contratar un abogado y luego mi abogado me traicionó y me vendió con mis demandantes y bueno, ahí fue todo un lío legal. Finalmente me asesoré con una licenciada aparte y ya esta licenciada me ayudó y salimos del problema. Y entonces aprendí que la parte afectada te tiene que otorgar una carta de perdón. ¿Sí? Te otorgan una carta de perdón y te la dan ahí en las instalaciones de la Procuraduría o no sé cómo se llame. Y ahí te dan tu carta de perdón y firmada por la parte afectada y firmada por el juez y sellada y todo. Y cuando me dieron mi carta de perdón me dijeron, guárdela muy bien, porque este documento le sirve a usted para que nunca más usted pueda ser acusado por este delito. ¡Wow! Dije, no, pues ya hasta la voy a enmarcar por ahí, ¿no? No, pues ya guardé mi carta de perdón, pues, muy bonita, ¿no? Pero aprendí esa cuestión legal y es muy interesante. Una vez que se te otorga entonces una carta de perdón por un delito que tú cometiste, nunca más puedes ser juzgado por ese delito. No más. Entonces, algo que aplica, ¿de dónde lo sacó nuestro sistema de justicia, ¿no? De dónde todos los sistemas han sacado estos tópicos, que es de la Torá, de las Escrituras. ¿Sí? Entonces aprendí eso muy interesante. Si hablamos aquí cómo obtener la absolución de dichos pecados, ¿cómo obtuve yo el perdón? ¿Cómo creen ustedes que obtuve el perdón? Arreglando con otra persona. Pues tuve que pagar, hermano. Y esto no se iba a arreglar con palabras. Esto no se iba a arreglar con que, oye, perdóname, mira, pues es que a mí, literalmente ahí lo que pasó, yo venía en mi coche, sale un hombre de acá, se pasa el alto, un hombre que venía de otra calle, se pasa el alto y entonces yo, por no pegarle a este que se pasó el alto, como un reflejo, abrí el volante para acá y fui y le pegué a uno que estaba estacionado. Entonces, obviamente, el culpable había sido pues mejor le hubiera pegado a él, ¿verdad? Pero en ese momento no piensas, es una fracción de segundos. Entonces, a mí no me iba a valer como quiera, o no me valió contar la historia.
y decir, es que, ¿y dónde está? Pues se fue. Pues ni modo, tú estás aquí. El que se atravesó se fue y tú golpeaste, tú causaste un daño. Así que ¿para dónde te haces? Entonces yo no iba a arreglar, yo no iba a obtener el perdón diciendo que yo no tenía la culpa, diciendo a mí se me atravesó, diciendo nada. La única forma de arreglar las cosas y obtener el perdón fue pagar los daños ocasionados. Punto. Esto es algo totalmente escritural. No se puede obtener un perdón si no pagas. Ahora bien, nosotros somos incapaces de pagar el tamaño de la deuda de los pecados de una nación. ¿Están de acuerdo? Es como la deuda externa de nuestro país. Oiga, pues ya no sé ni cuánto esté ahorita, ¿no? Pero imagínense que vamos a pagar la deuda externa. Pues aunque nos unamos todos los mexicanos, se ve difícil, ¿no? Poder pagarla. ¿Sí? Dicen que con la fortuna de Mark Zuckerberg, él puede pagar nuestra deuda. No creo que quiera. Se ve difícil, pero el punto es, siendo esto imposible, Yeshua lo hace posible. Él paga la deuda. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a tener consecuencias. El ejemplo del becerro de oro es una ilustración de esto. Ciertamente el pueblo fue perdonado gracias a la intervención de Moisés, pero el asunto no quedó sin consecuencias. ¿Qué se tuvo que hacer? A ver, primero, ¿cuál fue el pecado? Construir un becerro de oro. ¿Qué pasó con el becerro de oro? Hay que destruirlo, hermano. Esto no se puede quedar ahí. O sea, hay que destruirlo. Y vean lo que hizo Moisés. Lo destruyó, lo molió, lo hizo polvo, lo mezcló con agua y se los dio que se lo tomaran. Ahora, tómeselo. Tómeselo. Entonces, hay consecuencias. Ya habían sido perdonados, ¿eh? Lo bueno que ya habían sido perdonados. Pero siempre hay consecuencias. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente dice, no, es que es bien duro, no me quiere perdonar. No, ¿cómo no? Si ya te perdonó, lo que tú no quieres es pagar tus consecuencias. Mucha gente no quiere pagar las consecuencias de los errores. Es parte de un proceso. La Torá ordena que haya un proceso de arrepentimiento para poder ser perdonado, que incluye pagar los daños. Y si no se pueden pagar los daños, entonces compensar. Tienes que hacer una compensación, porque estarán de acuerdo que hay daños que no se pueden pagar. A veces en las relaciones de las personas, una persona le causó tanto daño a la otra que no lo puede pagar. O sea, no, los daños emocionales o los daños al alma, ¿con qué los pagas? No hay dinero que pueda pagar eso, pero puedes compensar. Ahí el Eterno dice a través de la Torá, pues vas a reparar o vas a compensar el daño que hiciste. Pero las cosas no se pueden quedar así nada más. Entonces, la absolución de los pecados se obtienen pagando, reparando, compensando, ¿sí? Entonces ya Mashiach pagó, perfecto. Pero ustedes creen que como ya pagó, entonces sigo igual. No, pues ¿cómo? ¿Sí, hermano? Sí, es como el caso de Saqueo, ¿verdad? Que dice que era el jefe de recaudación de impuestos, ahí él dice, lo que he defraudado lo devuelvo, pero aún así regreso 5 veces a todos. Porque Dios perdona los pecados, pero las consecuencias van a quedar. Así es. Entonces, todo lo que está escrito en el libro de la vida, todo lo que hiciste, te lo van a recordar. No solo los hechos, palabras.
Así es. Entonces, Zaqueo incluso fue más allá de lo que la Torá le mandaba. Mitad del ministro de Marcos II. Porque él realmente estaba arrepentido. ¿Eso qué nos dice? Que realmente estaba arrepentido. ¿Sí? Entonces él estuvo dispuesto a pagar y a compensar. Entonces de eso se trata. Si nuestros pecados, como dice aquí, si nuestros pecados fueron apartarnos de los mandamientos, ¿cómo cree que se va a solucionar eso? Sino regresando a los mandamientos. O sea, la única manera de poder hacer que esto funcione es regresando a los mandamientos. El pago lo hizo Yeshua. O sea, la parte importante ya la hizo Él. Pagar, hermano, porque eso nosotros no podíamos pagar el daño. Él ya lo pagó. Pero ahora nuestra parte es que tenemos que regresar a los mandamientos. ¿Sí? Eso es arrepentimiento, regresar. Dice el libro de Revelación en el mensaje a la iglesia de Éfeso: por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces ahí está. Entonces recuerda regresa al punto, ahí donde te desviaste, ahí donde te perdiste, y vuelve a empezar de nuevo, pero ahora haz las cosas bien. Porque si las vas a hacer igual, pues entonces ¿qué caso tiene? Dígame. Si lo voy a hacer de nuevo, no tiene ningún caso. Entonces, el Mashiach nos compra la oportunidad de empezar de nuevo. Por eso dice que si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ahora que tienes esa maravillosa oportunidad de empezar otra vez, hazlo bien. Corrige, repara, endereza. Haz, ¿cómo era? Tikkun. El concepto que aprendimos, ¿no? Hacer tikkun. Eso es la reparación. Porque de nada sirve volver a hacer las mismas cosas. Tenemos que hacer tikkun. Muy bien. Apocalipsis 3:10. Preguntaban la cita de el mensaje a Éfeso. Creo que es 3:10. Ah, ok. Muy bien, número 4. Si la Escritura nos ordena no maldecir a alguien que ha sido hecho a imagen de Dios. Ah, mire, ya quiero yo irme. La 3. Ah, bueno, ahí hay que leer varias citas, ¿eh? Ahí hay que leer varias citas y contestar la pregunta: ¿qué acciones respecto al Evangelio encontramos en estos textos? Dije que hoy veíamos el capítulo 1, yo creo que no. Marcos 1:15 es el primero. Sí. Dice, y diciendo, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Yahweh. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Pues, ¿cuál es la acción? Creer. Nada más. Arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. ¿Sí? Entonces se da cuenta, el Evangelio demanda acciones. Esas acciones son, aquí según Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean. Entonces, arrepentirse, ya dijimos, arrepentirse es un proceso. Arrepentirse no es nada más emoción, no es sentirte mala. Arrepentirse es pagar, compensar todo lo que conlleva lo que la Torá dice. Los pasos del arrepentimiento los tienes que cumplir. ¿Sí, hermano? Sí, es que antes decía que fe no va a decir, sí creo en eso. O decían, el que para el frente es algo. No. Es creer, confiar, obedecer. Así es. Así es. Una vez y la otra, no sé. Así es. Creer no es solamente una convicción. La convicción es buena, pero es nada más una parte. Lo vamos a ver en los siguientes textos, ¿no? Marcos 8:35. Porque todo aquel que quiera salvar su propia vida, la destruirá, pero el que la destruye su vida
por amor a mí y por amor a las buenas noticias la salvará. Entonces, ¿qué acción demanda ahí creer en el Evangelio? Ahí hay una acción. Perder la vida. Perder la vida. Dar la vida. Dar la vida. Por causa de la buena noticia. Por causa del Mesías y de la buena noticia. Por cierto, ahí el Mesías se equipara a sí mismo al Evangelio. O sea, él está diciendo: el Evangelio soy yo, para que entiendan, ¿no? El Evangelio soy yo. Entonces, el que pierda su vida por causa de mí y de la buena noticia, ahí está. ¿Qué acción? Perder la vida, que es el equivalente a niéguese a sí mismo. Renuncia a tu vida. Si quieres seguirme, renuncia. Entonces ahí está, dar la vida. Hechos 8:12. Pero Cuando oyeron a Felipe que les proclamaba la buena noticia del reino de Yahweh y del nombre de Yahushua el Mashiach, procedieron a sumergirse, tanto hombres como mujeres. ¿Qué acción demanda entonces? La inmersión en agua, hacer tevilá, ¿verdad? En hebreo, bautizarse. Y el bautismo en sí, ¿qué representa? Novedad de vida. nueva vida. Un cambio radical. Morir a la vieja vida y resucitar a una nueva vida. Entonces, creer en el Evangelio demanda eso. Un cambio, una novedad de vida. No seguir siendo el mismo, sino que haya esa nueva vida. Entonces nos damos cuenta que no es tan sencillo. No es nada más decir creo. No es nada más como decir, hermano Carlos, es que yo levanté la mano, es que yo pasé al frente, hermano, me hinqué, hasta lloré. Ese día, no, hombre, yo recibí a Cristo y mire, sentí bien bonito. Pues sí, a lo mejor ese día, Mañana. pero a la semana ya andabas igual que siempre. Está como aquel que le dijo al hermano, ¿se acuerda de mí, hermano? Usted me convirtió. Platicó esta anécdota un maestro del seminario. Se encontró un hombre arriba de un microbús y dice el hermano, iba él agarrado ahí del tubo, ¿no? Del microbús, y se para al lado de él este hombre y lo palmea, le dice, hermano, ¿se acuerda de mí? Y voltea y lo ve y dice, pues no me acordaba. Dice, no, ¿de dónde nos conocemos? El hombre iba pero bien borracho. Sí, hermano, pues si usted me convirtió. Mira, pues eso sí te lo creo, dijo. Porque si te hubiera convertido el Señor, no andarías así como andas. Mira nomás. Bien perdido. Sí, yo te he de haber convertido. Entonces, imagínense. Y a lo mejor ese hombre, pues sí, levantó la mano y pasó al frente y se hincó y lloró y todo. Pero no se arrepintió. No creyó. No cambió. Su vida siguió siendo igual. Entonces, una demanda del Evangelio es el hacer tevilá, que es un cambio de vida. Primera a los Corintios 15:1. Ahora pues, hermanos míos, les hago saber el evangelio que les anuncié, el cual aceptaron y en el cual permanecen firmes. Entonces, ¿qué demanda ahí? Firmeza. Estar firmes. Permanecer. Entonces, si ya creímos y todo, entonces ahora es permanecer. Perseverar, dice otra versión, ¿verdad? Perseverar en él. Acabar la carrera, diría Pablo. Esto no es como dice, hasta los artistas dicen eso, ¿no? A veces. Dicen los artistas, no, si lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Que sigas ahí. Dicen algunos cantantes, cualquiera graba un éxito y la pega. No, pero que permanezcas ahí. Bueno, en la vida como creyentes, esto se trata de acabar la carrera. Esto es un maratón. Esto no es una carrerita de 100 metros ni de 200. Es un maratón de por vida y se trata de acabar la carrera. Llegar hasta el final. Llegar a la meta. Porque si antes de llegar a la meta dices, no, ya me cansé. Pues sintiéndolo mucho, pero no acabaste la carrera. Entonces de eso se trata, de perseverar. Segunda a los Corintios 9:13. Proveyendo este servicio, ustedes le prueban a este pueblo
que glorifican a Yahweh, haciendo realmente lo que reconocen que es requerido por las buenas noticias del Mashiach, a saber compartir generosamente con ellos y con todos. Entonces, ¿de qué nos habla y qué es lo que demanda el Evangelio también? Compartir con generosidad. Entonces, se dan cuenta, hay muchas acciones que giran alrededor del tema del Evangelio. No nada más levantar la mano, no nada más o asistir o decir palabras bonitas, sino estamos viendo acciones. Filipenses 1:27. Solamente que pórtense de una manera digna de las buenas nuevas acerca del Mesías, a fin de que sea que yo vaya y los vea o esté ausente, oiga de las cosas que tienen que ver con ustedes, que están firmes en un mismo espíritu, esforzándose lado a lado con una misma alma, por la fe de las buenas nuevas. Por la fe del Evangelio, por la fe de las buenas noticias. Entonces, dignamente, unanimidad. Hay varias cosas que menciona el verso. Entonces se da cuenta, hermanos, y nada más vimos unos cuantos versos, ¿no? Pero hay más. Hay más textos que hablan del Evangelio y que nos enseñan muchas acciones. Conducta digna. Hay muchas acciones que uno tiene que cumplir para decir: yo soy un creyente del Evangelio. Hay este grupo o religión que se denomina como evangélica. Se supone que los evangélicos pues es porque creen en el Evangelio, ¿no? Pero si realmente uno para decirse evangélico tendría que cumplir con todo esto. Entender todas las demandas que tiene el Evangelio, que tiene la buena noticia. Entonces, vemos esto precisamente porque el tema de este capítulo que estamos viendo es que hay un solo evangelio. No hay dos ni tres, un solo evangelio. Y el problema con los Gálatas es que se estaban desviando de este evangelio, del verdadero evangelio, y se estaban yendo hacia otro evangelio. Bueno, vamos a dejar pendientes. Bueno, vamos a ver la 4 y vamos a dejar pendientes las 3 últimas para la próxima semana. La número 4 dice, porque ya la había empezado a leer, ¿no? Si la Escritura nos ordena no maldecir a alguien que ha sido hecho a imagen de Dios, ¿por qué Pablo escribió y reafirmó: maldito el que proclame un evangelio diferente? Porque lo reafirmó, ¿verdad? 2 veces el capítulo primero de Gálatas dice que sea maldito, y otra vez que sea maldito. Todo aquel que proclame un evangelio diferente sea maldito. Algunos dicen anatema. Anatema quiere decir maldito. Hay otros que traducen sea expulsado. Bueno, quieren suavizar la cosa, pero realmente la palabra es maldito. Y entre paréntesis dice, lea Deuteronomio 27:26 para poder responder esta pregunta. Dice, maldito todo aquel que no se mantenga en las palabras de esta ley, ni las ponga por obra. Entonces todo el pueblo dirá amén. Ahí está. Y si leemos el contexto, obviamente el capítulo 27 está hablando precisamente pues de ese compromiso, ¿no? De caminar en los mandamientos, de guardar el pacto, y si los guardas pues vas a ser bendito, pero si te apartas vas a ser maldito. Y eso se reafirmó con esas palabras, ¿verdad? Maldito. Y todo el pueblo dijo amén, y quedó sellado. ¿Sí, hermano? Es muy como en Ezequiel 26 también, ¿no? Que habla de que haga estas cosas y yo por ellas y que no haga estas cosas. Y aquí más que nada hay que cuidar las palabras, porque las palabras tienen poder. Y ese poder se puede ver en contra. Algunas veces uno se arrepiente de lo que ha dicho, ¿verdad? Pero también llega a ser callado, pero a veces no te hace callado de hablar de más. Así es. Las palabras son peligrosas, sean para bien o sean para mal.
Porque aquí dice todo eso, de tu propio habla de eso, ¿eh? No puede maldecir a la familia, al padre, a la madre, al tío, al X, porque todos se algo contra. Así es. Entonces, hermanos, ¿tienen una respuesta? O sea, ¿por qué si la Escritura ordena no maldecir a alguien que ha sido hecho imagen de Dios? Entonces, ¿por qué Pablo escribe aquí y reafirma: maldito el que no, maldito el que proclame un evangelio diferente? ¿Por qué? ¿No estaba quebrantando la Torá al escribir esto? ¿Sí se dieron cuenta cómo está el asunto? Que también la Torah pues, maldice también a las personas. Maldice a todo aquel que... Exacto. O sea, Pablo no está inventando nada. Por allá. Él no está inventando nada y esto no es una maldición que venga de Pablo. Él nada más agarró Deuteronomio 27 y lo aplicó aquí. Y al aplicarlo él aquí, entonces entendemos algo también muy claramente: que el Evangelio es la Torá. Así de sencillo. Nos está diciendo aquí: el Evangelio es la Torá, porque maldito todo aquel que proclame un Evangelio diferente. Y como está usando como base las palabras de la Torá, entonces entendemos que el Evangelio es la Torá. Y dijimos que el Evangelio es Yeshua, y Yeshua es la Torá viviente. Entonces no hay ninguna contradicción. ¿Sí, hermano? Mira, ya en Apocalipsis dice, cambiar una cosa, de la Torá. Sí. Dijo el maestro, ¿no?, que ni siquiera las letras más pequeñas, ni los signos de puntuación de la Torá, ni una yud va a dejar de cumplirse. Hay varios textos en la Torá en donde se escribe una letra de tamaño más pequeño de lo normal. Alguna vez vimos un ejemplo, una bab pequeña, pero hay varios textos. Y cuando uno se pregunta, si uno está leyendo en hebreo, digo, ¿por qué esta letra está escrita más pequeño de lo normal? En palabras de Mashiach, esto es: pues investiga, porque esto tiene que tener un significado y tiene un cumplimiento. El hecho de que esté más pequeñita es porque tiene un cumplimiento. Y así todos los signos y todas las letras en la Torá tienen un cumplimiento. Y según el maestro, nada dejará de cumplirse. Todo, absolutamente. Entonces descubrimos con esta maldición que el evangelio del que Pablo está hablando es la Torá. Y cualquiera que proclame un evangelio diferente, es decir, cualquiera que se salga de los lineamientos de la Torá, sea maldito. ¿Qué palabras tan fuertes para aquellos que dicen la Torá ha sido abolida? ¿Qué palabras tan fuertes para aquellos que dicen el Antiguo Testamento ya no está vigente? Qué duro, porque aquí Pablo está diciendo: maldito todo aquel que proclame un evangelio diferente. Sí, Sergio. Pues es que ellos no tenían otro libro, sino la Torá. Ellos se llaman Torá, eran judíos, no podían enseñar otra cosa. No había otra cosa. No había otra cosa. No había otra cosa, entonces eso era lo que se predicaba. Acá hay otra clase. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Entonces, acuérdense, vamos a dejar 3 preguntitas pendientes para la próxima clase. Pensé que sí nos alcanzábamos hoy, pero no. Si le seguimos, nos vamos otra hora más. Mejor lo dejamos pendiente. Gálatas es una de las cartas más mal comprendidas, por lo tanto es muy profunda. Hay mucho que decir y que aprender y que escudriñar. Bueno, shalom a los de lejos, bendiciones.